Hemos comenzado. Saludos a todos los que se están conectando. Es una bendición poder estar con ustedes hoy. Así que vamos a tener un live hoy día. Vamos a seguir con el tercer live de escatología. Así que esto va a estar muy interesante. Vamos a compartir el enlace con unos amigos. A ver. Vamos a compartir el enlace acá. Perfecto. Bienvenido a todos los que se están conectando. Hoy día puedo resolver algunas de sus dudas sobre escatología. Espero que hayan visto los capítulos anteriores para seguir más o menos la misma línea. Estuvimos viendo la semana pasada sobre los evangelios. Cómo está la escatología impregnada en los evangelios. O sea, dimos un repaso muy superficial porque en realidad esto es algo más que nada introductorio, ¿no es cierto? Así que un saludo a todos los que se están conectando. Vamos a esperar que se conecten. Hoy día vamos a hablar un término importante que Jesús lo nombraba bastante en los evangelios y lo nombra delante del Sanedrín Jesús, el término el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ese término hace referencia a Daniel y a la literatura apocalíptica judía también. Así que vamos a profundizar un poquito en eso. Es interesante saber qué dicen los evangelios sobre la escatología, ¿no es cierto? Los evangelios son en parte libros de escatología que nos muestran cómo Jesucristo vino a poner un cambio en una era, el fin de una era y el inicio de otra. Así que es una bendición que puedan estar con nosotros hoy. Perfecto. Voy a mover la camarita un poco. Ahí, sí. Para que podamos estar. Voy a mandar el link, el enlace, lo voy a enviar ahora a un grupo. Así que para que se puedan unir algunos hermanos. Escatología. Y voy a poner ahí el Hijo del Hombre. Vamos a poner ese enlace. Espero que funcione bien. Ahí está. Lo acabo de enviar ahí para que se puedan conectar. Ya, vamos a comenzar. Así que ahí se están conectando. Acabo de enviar el enlace. Vamos a ver si funciona. Que alguien me diga si funciona el enlace que envié. Espero que sí. Que alguien pruebe el enlace que envía informaciones Energema. Perfecto. El enlace que enviamos a informaciones Energema. Vamos a hablar hoy día esto que es tan importante. Así que saludos a todos. Vamos a hablar esto es fundamental porque este es el corazón. Dicen algunos que la escatología es el corazón de la escritura. Ojo que no hablamos el fin de los tiempos. No es solo eso. Aunque escato significa eso. Estamos hablando sobre las promesas manifestadas en las escrituras. Entonces vamos a ahondar en este término, el Hijo del Hombre. Perfecto. Lo primero que debemos entender, le aparece como URL no válida, ¿sí? ¿A alguien más? ¿A alguien más le funciona el link o no? El que envié. Que alguien me diga, por favor. También, ya, entonces vamos a sacarlo. A ver, vamos a ver si funciona. Vamos a probar si este enlace funciona bien y vamos a comenzar de inmediato. Denme un segundo. Acá, ahí sí. No le funciona. Vamos a ver si ese enlace funciona. A mí me funciona. Sí funciona. Sí, funciona. Perfecto. Vamos a comenzar. Entonces, lo primero que debemos entender es que la Biblia usa lenguaje profético. Y vamos a ir y ahondar, por ejemplo, un término que es importante que ustedes puedan conocer
y es un término que se usa en Hechos 2:20. Vámonos a Hechos 2:20. Vamos a ver lenguaje profético. Tengo acá mi Biblia. Perfecto, tengo mi Biblia. Vamos a ir a Hechos 2:20. Todos me imagino tienen la Reina Valera y es la cita que Pedro hace a Joel. Joel había profetizado que en los postreros días de la humanidad el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, y la señal de esto es que el Espíritu iba a estar sobre los hijos y las hijas del pueblo de Dios, ya no supeditado a un rey o a un profeta, sino que el Espíritu iba a estar en medio de todo el pueblo. Pero luego dice en 2:20, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día grande y temible del Señor. Fíjese, el sol se oscurecerá y la luna se teñirá en sangre. ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros debemos entender de esto es que este lenguaje es un lenguaje profético. ¿Dónde podemos ver esto, que el sol se oscurece? En Joel 2:31, lo que cita Pedro. Pero también vemos esto en Isaías 13:10. Dice, las estrellas del cielo y las constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá al salir y la luna no irradiará su brillo. ¿Se fija que es como lo mismo? Ezequiel, cuando yo extinga, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol con una nube. Ojo con esto, cubriré el sol y la luna no dará su luz. Entonces, se fija, Amós dice, sucederá que en aquel día, declara el Señor, que haré que el sol se ponga al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en pleno día. Isaías 24, la luna se avergonzará y el sol se abochornará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sión. Miqueas 3:6, la noche se os hará visión y oscuridad os vendrá de adivinación, y el sol se pondrá sobre los profetas y el día se oscurecerá sobre ellos. Entonces, ¿qué significa el sol se oscurecerá y la luna se llenará de sangre? Mire lo que interpreta, la interpretación que se puede dar al respecto. Mire lo que dice Calvino. Calvino, en su interpretación de los profetas, ve un lenguaje cósmico como símbolo de grandes cambios políticos y sociales. Y otro estudioso erudito, N.T. Wright, dice que esto es el lenguaje profético que simboliza el cambio radical en la historia. O sea, ¿por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento no ocupaban esto, el sol se oscurecerá y la luna se llenará de sangre o la luna no dará su resplandor. Lo decían cuando un imperio iba a caer. Cuando un imperio iba a caer y otro imperio iba a reinar, cuando venía un cambio cósmico, como ellos creían, un cambio cósmico, ellos usaban esta terminología. El sol se oscurecerá y la luna se llenará de sangre porque viene un cambio. Entonces, en Pentecostés, cuando Pedro cita a Joel y dice, el sol se oscurecerá, la luna se llenará de sangre, dice, ha comenzado un cambio político y social, ha comenzado un cambio en el mundo, un cambio de era espiritual. Voy a profundizarlo aquí. N.T. Wright, por ejemplo, que es un experto en qué pensaban los judíos en el siglo I, en judaísmo del Segundo Templo. Él ha estudiado los escritos de la época para saber los judíos en qué contexto usaban estos términos. Mire cómo lo usaban. Dice, argumenta que las imágenes de la oscuridad del sol y la luna y otros eventos cósmicos deben entenderse como lenguaje apocalíptico. Este lenguaje común en esa era, o sea, estos términos eran común, se utilizaba para describir cambios monumentales en el orden social y político, en lugar de fenómenos astronómicos. Entonces, el tema que tiene muchos cristianos es que ven las señales, los eclipses, como una señal de un evento apocalíptico. Los judíos del siglo I veían el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor o se llenará de sangre. Lo veían como un cambio político y social. Entonces, hay que ver en qué lenguaje
Esto lo creía también Calvino. Calvino, que yo no soy muy seguidor de Calvino, estoy bastante en contra. Calvino argumenta que los profetas usaban imágenes poderosas y cósmicas. El propósito era enfatizar la gravedad o magnitud de un juicio de Dios, mostrando que la creación misma responde al poder de Dios. Por ejemplo, cuando Isaías habla de la oscuridad del sol y la luna, lo habla en relación con Babilonia. Claro, no es el fin del mundo, es Babilonia cayendo como un imperio en manos de los medos y de los persas, ¿no? Entonces, no debe ser visto como un enfoque literal. ¿Les quedó claro? Porque ahora voy a entrar con otro término que es muy conocido en las Escrituras y que creo que es importante que nosotros podamos hoy día profundizar. Así que, ¿les quedó claro esos términos? Perfecto. ¿Sí? A ver, denme alguna señal de existencia. Entonces, el lenguaje apocalíptico, mire, yo estoy leyendo este libro de John Collins, La imaginación apocalíptica, y habla de distintos apocalipsis que tenían los judíos. ¿Me entiendes? Tenemos el apocalipsis de las semanas, el apocalipsis de Daniel, el apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de Sofonías. Tenemos el testamento de Moisés, etcétera. Cuarta de Esdras, segunda de Baruch, el apocalipsis de Abraham. No estoy diciendo que estos libros tengan que estar en la Biblia. No estoy diciendo que estos otros apocalipsis tengan que estar en la Escritura. Lo que estoy diciendo es que los apóstoles se criaron con toda esta literatura cuando niños, y el lenguaje que ellos usaban, la gente lo entendía porque la gente leía esto. Hay otro libro que también estuve hojeando, que son 45 textos apocalípticos, judíos y cristianos. Mire, 45 textos apocalípticos, se los voy a nombrar algunos. El libro de los vigilantes tiene partes apocalípticas, eso es de Enoc. El apocalipsis de las 10 semanas, el apocalipsis hebreos de Enoc, el apocalipsis de Abraham, el apocalipsis de Elías, la ascensión de Isaías, el apocalipsis de Sofonías, el libro de Daniel, el apocalipsis de Cedrac, el apocalipsis de Ezequiel, el primer apocalipsis de Baruch, el segundo en siriaco, el segundo apocalipsis de Baruch en griego, el libro cuarto de Esdras, el ciclo posterior de Esdras, el libro de jubileos, los dos apocalipsis de los manuscritos del Mar Muerto, el himno 26-36 y el libro de la guerra 1 de QM de 33, el testamento de Job, el testamento de Moisés, el testamento de los dioses patriarcas, los oráculos civilinos judíos y cristianos y el apocalipsis mesiánico de Egogla IV. ¿Cuánto nombramos ahí? Casi 20 apocalipsis. Ahora, no estoy diciendo que estos apocalipsis tengan que haber estado en la Escritura, pero los apóstoles citan en el Nuevo Testamento cosas que no están en el Antiguo. Por ejemplo, Pedro dice que Judas dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿no es cierto?, están encadenados hasta el día del juicio. ¿De dónde sacó eso? Hay una cita a Génesis 6, pero no es profunda. Cosas que dice, por ejemplo, que se peleó el cuerpo de Moisés, que el arcángel Miguel con Satanás pelearon el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está eso? En la ascensión de Moisés. Entonces, el apóstol Pedro está citando estos libros. Los apóstoles citaban esta literatura. ¿Por qué? Porque ellos fueron criados con esta literatura. Entonces, los términos que ellos usan vienen de esta literatura. Por lo tanto, es importante conocer esta literatura no para hacer la escritura, sino, como dice Braulio, estos textos sirven para contextualizar la cosmovisión judía, porque al fin y al cabo los apóstoles escribían con esta perspectiva. Entonces, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, es señal de un cambio de era, un cambio fuerte político o social en una nación, y así lo usaban los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Correcto? Entonces, cuando en Apocalipsis usted vea que el sol ya no da su resplandor, no es necesariamente un fenómeno cosmológico real, sino el cambio de una era. Por eso, cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés, Pedro cita
que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Qué eso está ocurriendo ahí? ¿Qué significa? Un cambio de era en la humanidad. Ahora ya el Espíritu no va a estar en algunos ungidos, sino que el Espíritu va a estar en el pueblo de Dios plenamente. ¿Correcto? Entonces, les quiero, en función de eso, contextualizar un término que nosotros podemos ver, que es un término muy conocido que lo nombra Daniel, y Daniel inicia con este término. Daniel, el profeta Daniel, inicia con este término. Se los voy a leer a continuación. ¿Perfecto? Entonces se los voy a leer a continuación. Vamos a leer lo que dice el profeta Daniel. En Daniel 7:13, miraba yo en visión, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ya, esta es la primera vez que se escucha este término en la Biblia. ¿Sí? En las nubes del cielo, un hijo del hombre. Entonces vemos que ante el anciano de días, que suponemos que es el trono del Dios Altísimo, viene un hijo del hombre en las nubes. ¿Quién es este hijo del hombre en las nubes? Hasta el momento no sabemos. ¿Ya? Solo Daniel lo nombra, no dice quién es. Entonces, ante el trono del Dios Altísimo se presenta alguien que viene en una nube. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Se ha fijado cuando usan el humo en las presentaciones, ¿no es cierto? Y sale el artista así como, wow, algo grandilocuente. Tenemos una escena de una nube, de un lugar neblinoso, y que en medio de esa neblina se presenta, y de esa nube se presenta el Hijo del Hombre ante el Dios Altísimo. Está viendo la imagen, Daniel 7:13. Y le hicieron que se acercara delante de él. Entonces le dice, pasa. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Que al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Entonces algo tremendo. ¿Qué vemos en Daniel 7? Vemos cómo el pueblo de Dios es atormentado por bestias que salen del mar Mediterráneo. El Hidekel le llamaban los judíos. Entonces estas bestias, que son distintos imperios que atormentaban al pueblo de Dios porque el pueblo de Dios había caído en idolatría. Pero de repente esta autoridad les es quitada a todos estos imperios y se le da a un ser que se presenta en medio de una nube delante del Dios Altísimo, y se le dice, ahora a ti, Hijo del Hombre, a este ser, dice, se te va a dar la autoridad para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio, dominio eterno que nunca pasará. Entonces, ¿estamos bien ahí? Ya, estamos en Daniel. Hagamos como que no sabemos o nunca hemos leído esto, ¿correcto? Ahora, ¿quedó clara la imagen? A los que están entrando ahora, por favor, después revisen el video, porque estamos contando una historia. Ahora, Jesús es encarcelado. Y Jesús se presenta delante del Sanedrín. Jesús estaba callado. El Sanedrín era el tribunal de los 70, ¿qué representaba ellos? La corte celestial. Los 70, siempre el número 70, y también hay literatura judía que habla de eso, que ellos creían que había 70 naciones y un ser espiritual asignado a las 70 naciones. El Sanedrín tenía también los 70, ¿no es cierto? Pero dice que Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, te ordeno, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significaba 72? Sí, voy a explicar esto que dice Gabriel. Miren, lo siguiente. En hebreo, los descendientes de Noé eran 70, pero en la traducción al griego, en la Septuaginta, eran 72. Eran 72. ¿Por qué? Porque en el hebreo había un nombre compuesto que cuando lo tradujeron al griego, lo pusieron como nombres separados de descendientes de Noé. Entonces, eso queda como 70 en la Biblia hebrea y 72 en la Biblia griega del Antiguo Testamento. Ahora, hay versiones de cuando Jesús envía a los 70, hay manuscritos que dicen 72.
Pero eso hacía en los escribas correlación con la visión que ellos tenían, si eran 70 o 72 descendientes. Por eso está la duda si eran 70 o 72, ¿correcto? Muy buen detalle, Gabriel. Y eso depende cómo tú leías en hebreo, porque en hebreo es todo continuo y a veces separaban un nombre o a veces lo dejaban como un nombre compuesto. Vamos a Mateo 26. Jesús callaba y le decía: te conjuro por el Dios viviente que nos digan si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo no es un nombre, Cristo es un título que significa el ungido en hebreo, traducido como Cristo el campeón, el vencedor, el dominador en griego, ¿no es cierto? Era la visión de Cristo. Hijo de Dios era un término, no se refieren acá al eterno Hijo de Dios, sino al, que habla Juan, sino al Hijo de Dios, que significa el Rey. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, así le llamaba a Dios a David, el Rey, en Salmo 2. Entonces era un título real. Si tú eres el Rey de Israel, dinos si tú eres el Rey. Jesús les dijo: tú lo has dicho. Pero no solo eso, miren lo que añade. Y además les digo, desde ahora en adelante, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, o sea, el Altísimo. Ellos no nombraban al Altísimo, usaban el término el poder, el dunamis de Dios, porque no lo nombraban, viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué está diciendo? No está hablando de la segunda venida. Repito, en Mateo 26, 63, 66, no está hablando de la segunda venida. ¿De qué está hablando? Está hablando de Daniel 7. El Hijo del Hombre que se presenta a la diestra de Dios, viniendo en las nubes, era Jesucristo presentándose en gloria y majestad delante del trono de Dios. Es el proceso previo a la entronización. Es como la previa a la entronización. ¿Y qué ocurría? Volvamos a Daniel 7. ¿Qué ocurría? Dice Daniel 7:13. Miraba yo en la visión del cielo, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. El Hijo del Hombre, ante el anciano de días, que es el poder de Dios, que es Dios Altísimo, le hicieron que se acercara a él, a su diestra. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. ¿Qué significaba entonces lo que Jesús dice? No dice en mi segunda venida, en 2000, 3000 años. No, ¿qué dice? De ahora en adelante. Mateo 26, 63, 64. Tú lo has dicho. De ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre. O sea, desde ahora. Desde el momento en que ustedes me juzguen, el Hijo del Hombre lo veréis sentado a la diestra del poder, viniendo a las nubes del cielo. ¿Qué significa? Ahora ustedes me van a dar, con esta crucifixión, con este acto de juzgarme injustamente, de azotarme, de llevarme a la cruz, ustedes a través de ese falso juicio me van a entregar, me va a ser dada la autoridad sobre las naciones. Tremendo, ¿no? Yo quiero que los que están acá, a mis queridos amigos, comparta este live con sus amigos y conocidos, por favor. Acá hay una flechita que está diagonal, usted puede compartir ahí para que más personas puedan ingresar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que lo que Jesús dice frente a un tribunal humano que lo va a juzgar injustamente, le dicen, ¿tú eres el Rey de Israel? Jesús va más allá del Rey de Israel. Jesús, cuando dice, yo soy el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿qué está diciendo? Yo soy no el Rey de Israel, yo soy el Rey del mundo entero. Porque el Hijo del Hombre viniendo en las nubes es más que el Mesías. Jesús es el Mesías, pero es más que el Mesías. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes es ese Hijo de Hombre que se presentó en Daniel, que fue escrito 600, 500 o 300 años antes de Cristo, lo que usted quiera, está diciendo, yo ahora, con este juicio injusto y con mi muerte, de ahora en adelante me veréis en las nubes del cielo ante el Hijo del Hombre. No es viniendo ante los hombres, es en las nubes del cielo delante del poder de Dios. Esto es lenguaje profético.
Entonces, lo que Jesús está diciendo es, yo ahora voy a ser entronizado como el Señor. La cruz va a ser para mí la entronización. Sentado a la diestra del poder de Dios, sugiere el rol de un juez entronizado. En la cultura judía, la posición a la diestra de un rey era la autoridad suprema de honor. En la cultura judía, sentarse a la diestra de un rey era ser la máxima autoridad y honor en la nación. Y viniendo en las nubes del cielo apunta a la presentación de Cristo ante el tribunal de Dios. ¿Cómo se presenta el Hijo del Hombre? Fui juzgado por el pueblo, fui crucificado por el pueblo, por tu pueblo. Y el Dios Altísimo dice, fuiste injustamente asesinado, por lo tanto ahora la autoridad te es dada a ti. Es una vindicación. Fuiste juzgado injustamente, asesinado, te resucité porque eras inocente y ahora te haré justicia, y no solo te haré justicia, te haré el juez del universo completo. Jesucristo, por eso cuando resucita y se presenta ante los apóstoles, les dice, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, del Hombre, se presentó en las nubes ante el trono del Altísimo y le fue dado esa autoridad y ascendió y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Primera de Corintios 15:24 confirma esto. 25. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. En Hebreos 1:13 se le dice a Cristo, en hebreo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Dios le dice, te vas a sentar a mi diestra y ahora tus enemigos, los que te mataron, van a ser juzgados. Y fueron juzgados el año 70, hubo un juicio sobre Israel, fueron asesinados. La mayoría del Sanedrín fue asesinado, la mayoría de Jerusalén fue asesinado. Dios le hizo justicia a Cristo. Diga, Dios le hizo justicia a Cristo. Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido, Hebreos 10:12, una vez un sacrificio por los pecados, o sea, una vez que ofreció sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. La entronización de Cristo. Él viniendo en las nubes delante del Altísimo. De ahí en adelante, mire lo que está ocurriendo. Está esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Espere esto. La gente, nosotros, decimos que estamos esperando la segunda venida, que es el evento escatológico que viene. No, la segunda venida es real y viene. Yo no estoy diciendo que no hay segunda venida. ¿Ya? Patricio Vilches cree en la segunda venida. Amén. Gloria a Dios por eso. Y ahí va a ser el fin de la historia conocida y vamos a comenzar la plenitud del siglo venidero. Gloria a Dios. Pero leamos la Biblia lo que dice y no lo que nosotros queremos que diga. Dice, Cristo, una vez que ofreció sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Hay un orden. Ofreció sacrificio por los pecados, ahora se sentó a la diestra de Dios. O sea, esto ya pasó, los sacrificios, ahora estamos a la diestra de Dios. Y dice, está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lo mismo que Hebreos, lo mismo que Corintios. ¿Cuál es el próximo evento escatológico? Que sus enemigos comiencen a ser puestos bajo los pies. Y esa es la función, creo yo, del Espíritu Santo, el que está haciendo esa obra, por medio de la iglesia. Ha venido otro Paracletos, como dice Juan. Se fue un Paracletos, vendrá otro Paracletos, era un término judicial. No es abogado necesariamente, pero muy parecido a abogado, porque es un término judicial. Tenemos al juez del cosmos, Jesucristo entronizado. Tenemos al Padre, a Jesucristo administrando la autoridad del Padre, y al Paracletos acá en la tierra. Es un tema judicial. Es un tema de justicia en la tierra. Es un tema de
justicia, defensor pone tiene, es un buen término. Es un buen término. Dice que el poder de la resurrección, Efesios 1:20, que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, potestad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Esto es lo que dice Daniel, el Hijo del Hombre, no solo en este siglo, sino el sobre el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza de la iglesia. O sea, el evento escatológico actual del Hijo del Hombre viniendo en las nubes es la autoridad de Cristo en la iglesia. Ese es el más grande evento. El pueblo de Israel no podía vencer a sus enemigos. El pueblo de Israel no pudo vencer a los imperios. Pero la iglesia sí puede, porque tiene la suprema autoridad, porque ahora Cristo ha sido entronizado rey. Filipenses 2:9. Dios exaltó a Jesucristo a lo sumo, a lo máximo. ¿Qué es lo máximo? La diestra del Padre. Le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todo lo que está en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra se doble y confiese que Jesucristo es el Señor de todo. O sea, someter todas las cosas a la autoridad de Cristo. Ese es el evento escatológico más grande. Que tu vecino, que es inmoral, pecador, que no quiere obedecer a Cristo, que tú te sometas a Cristo en aquellas áreas que no quieres someterte. El evento escatológico más grande lo estamos viviendo. Se llama la sujeción al Cristo entronizado, al Señor de todo, al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes, pero no es viniendo a la tierra en las nubes. Es yendo al cielo en las nubes, presentándose delante del Padre. Fíjense que cuando Jesús se va, viene una nube y lo lleva, porque Él se presenta en las nubes ante el Padre. Es la presentación de autoridad ante el Padre, no ante nosotros. Gabriel dice, en la cruz las tinieblas perdieron el juicio. Ahora ellos tienen orden de arresto, tienen su condena. La iglesia es el agente ejecutor. Se le dio autoridad para ejercer el juicio por la fuerza, correcto. Se nos dio el poder sometedor. Ese es el poder de la resurrección. Estoy 100% de acuerdo y voy a poner destacado el comentario del profeta Gabriel. Ahí sí, ahí voy a dejar. Eso es exactamente el evento escatológico más grande. Les repito, no niego la segunda venida de nuestro Señor. No lo niego. Lo que estoy diciendo es que Jesucristo ha sido entronizado como el Señor de todo. Mire, quiero que vamos a lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, pero vamos a Apocalipsis. Vi un trono blanco, el que estaba sentado de él, el cielo y la tierra huyeron. O sea, tal era su autoridad, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos, según sus obras. Según sus obras. La pregunta es, ¿este juicio sobre los muertos de dónde viene? Y quiero que me acompañe a Hechos 10:42. Pedro predicando en la casa de Cornelio. Dice que Jesús los envió, que Dios los envió a predicar y que testificáramos que Jesucristo, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. O sea, Jesús no va a ser el juez de vivos y de muertos. Jesús ya es el juez de vivos y de muertos. Leamos, vaya a Hechos 10:42. Dios los mandó a predicar y a testificar que Jesucristo, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. ¿Cómo ganó esa autoridad judicial? ¿Quién podía juzgar a los vivos y los muertos, según los judíos? Solo el Dios Altísimo. Pero ahora, en la entronización de Cristo, el Padre, Dios, le ha dado a Cristo la autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso Él juzga a las iglesias en Apocalipsis. Se fija en Apocalipsis que el Cristo resucitado se presenta
y les dice a las iglesias que los va a juzgar, que va a juzgar su pecado. Dice que ve a alguien, dice, se le presenta a Juan, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué significa el soberano de los reyes de la tierra? Ese es mi problema con los premilenialismos. Ellos dicen Cristo va a reinar en 1000 años en el futuro. 1000 años es un nombre simbólico muchas veces en la literatura judía. 1000 años como un día. Es como la representación de un tiempo de reinado. Los judíos creían eso del número 1000, pero más allá de eso, dice, Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. No dice va a ser, ya es. En el siglo I ya lo era. ¿Qué significa ser el soberano? Es que está encima de los reyes de la tierra. Es que eres más que un rey. Es que eres el rey de todo, por sobre los reyes de la tierra. Dice que lo ve glorificado y la visión del Hijo del Hombre. Dice, dice Apocalipsis 1:12, me volví para oír la voz del que hablaba conmigo, vi 7 candelabros de oro, en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cuál es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre que vio Daniel antes de Cristo. El Hijo del Hombre que Jesús dijo, ahora lo veréis, porque voy a estar entronizado. Entonces, este Hijo del Hombre es Jesucristo. Pero ojo con un detalle, y acá nos va a explotar un poquito la cabeza a todos. Cuando a Daniel se le explica la visión, se le explica el significado de Hijo del Hombre. Y no dice que el Hijo del Hombre va a ser una persona. Miren la explicación que se da. En el análisis de este versículo, se le dice a Daniel que el Hijo del Hombre son los santos de Dios. Lo vamos a leer inmediatamente. Lo vamos a leer. Daniel 7. Vamos a ir a Daniel 7 y termino con esto. Porque luego esto va a abrir la puerta al próximo live que vamos a hacer. Daniel 7. Mire, dice, se me turbó el espíritu, Daniel 7:15. Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron, porque vio al Hijo del Hombre presentándose. Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté acerca de todo esto y me dijo, y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Después recibirán los santos del Altísimo. Nosotros, los santos, el pueblo de Dios. Dice, y poseerán el reino por todos los siglos, eternamente y para siempre. O sea, el Hijo del Hombre son los santos del Altísimo. Luego lo dice esto. Pero se sentará el juez, 7:26, le quitará a esta bestia el dominio, será destruido, y el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno. O sea, es la iglesia, como dice Gabriel. Jesucristo fue el primero Hijo del Hombre en las nubes, pero luego la iglesia es el Hijo del Hombre en las nubes. Usted me dice, ¿está loco? ¿Cómo eso? Yo le digo, usted tiene una casa, usted se casa. Ahora, ¿de quién es la casa? Es suya y de su esposa. Ya nada es mío, ahora es nuestro. El hijo, ¿de quién es? Del papá. Es del papá y de la mamá. Porque están en un pacto. Si yo me compro un automóvil, este es mío, no de mi esposa. Puede que yo lo ocupe y diga es mío. Pero en realidad, si yo muero, eso es de todos, es de los dos, porque hay un pacto de unidad. Cristo, el Hijo del Hombre, juzgado, se le da la autoridad, muere y la herencia queda para su iglesia. Toma la autoridad y ahora la iglesia va a ser entronizada. En ese matrimonio real estamos siendo entronizados a medida que tenemos intimidad con Él, a medida que tenemos ese matrimonio espiritual con Él.
A medida que nos unimos a Él, tomamos la misma autoridad que Él tiene. Cuando usted se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Qué quiere decir que un espíritu es con Él? Que la autoridad de Cristo comienza a fluir en ti. Que cuando Cristo dice, demonio, sal, usted puede decir lo mismo y va a ocurrir. Porque cuando te unes a Cristo, un espíritu eres con Él. ¿Qué significa eso? Que la autoridad que Él tiene, la tienes tú. Que el poder que Él tiene, lo tienes tú. Nunca vamos a ser más que Cristo. Ojo, Él es nuestra cabeza y siempre va a ser nuestra cabeza. Nunca nosotros vamos a ser cabeza de Él, porque el marido es cabeza de la mujer. Nosotros como iglesia somos, pero podemos tener la autoridad. Él nos comparte su autoridad. Te doy autoridad para echar fuera demonios, para sanar. Él tenía autoridad y la compartía porque a Él le gusta compartir. Mucha gente dice, no, Él es soberano, somos gusanos, Él es grande. Pero a Él le gusta compartir. Yo no quiero que mi esposa diga, Patricio, tú eres exitoso, tú tienes muchos recursos y yo soy una pobre. No, todo lo mío es tuyo porque eres mi esposa, te amo y todo lo tuyo es mío y somos uno. Amén. Así que el Hijo del Hombre es Jesucristo entronizado como el Señor. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes es la referencia a Jesucristo presentándose puro delante del Padre y se le da autoridad. Ahora usted tiene que ser ese Hijo de Hombre en las nubes recibiendo la autoridad que dice Daniel 7. El Hijo del Hombre en las nubes, según Daniel 7, es el pueblo del Dios Altísimo al que se le da el dominio, los reinos y la majestad debajo de todo lo que está en el cielo. Y todos los reinos y dominios se someterán. Que los espíritus se sometan delante de la iglesia. Esto es escatología para todos. Con Patricio Vilches, tercer capítulo, el Hijo del Hombre. Este jueves, también a las 9 de la mañana, hoy día un poco más tarde, porque anoche me acosté tarde viendo unas cositas del ministerio, vamos a tener el cuarto capítulo de escatología bíblica. Estamos viéndolo primero en los evangelios y luego vamos a ir a Apocalipsis. Pero primero hay que entender la escatología en los evangelios para luego entenderla en Apocalipsis. Si no, vamos a crear una ilusión. ¿Correcto? Un abrazo a los que entraron un poquito tarde. Revisen este video desde el principio y doy 20 segundos para una pregunta. A ver si alguien tiene una pregunta. 20, 19, 18, 17. Pregunte. 16, 15, 14, 13... 12, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Nos vamos sin preguntas. 7, 6. Esa no la voy a responder. 5, 4, 3, 2. Bendiciones a todos. Queda pendiente hablar del anticristo. Correcto, vamos a hablar. Pero primero tenemos que hablar de Cristo. Amén. Las bodas del Cordero. Perfecto. Revisa el video y la próxima semana vamos yendo eso. Voy a subir una cajita de preguntas para que hagan sus preguntas. Los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Quiero hacer capítulos Correcto, los 144.000. ¿Cómo soy uno con Cristo? Muy bueno. ¿Cómo soy uno con Cristo? Acercándonos en intimidad. Acercándonos en intimidad. ¿Cómo tener intimidad? Bueno, hay muchas cosas, pero somos uno con Cristo cuando nos despojamos de todo y avanzamos a Él en una unidad perfecta. Vamos a hablar un poquito de eso en la próxima clase. Antes de hablar de anticristo, antes de hablar de los 144.000, antes de hablar del milenio, tenemos que hablar de quién es Cristo realmente y qué es el Hijo del Hombre. Entonces, estamos en los evangelios y de ahí vamos a Apocalipsis. Pero estudiar escatología sin estudiar los evangelios es un error. Es un error. Estudiar escatología, muchos piensan que estudiar escatología es estudiar Apocalipsis. Es un error. Apocalipsis es parte de la escatología, pero no tiene. La escatología está en Efesios, cuando habla de la autoridad real, escatología, porque habla de la promesa dada para el pueblo, el Espíritu en el pueblo dando la autoridad. Esa es la señal más grande de la nueva era que se instaló en Pentecostés. Entonces, ojo con eso. ¿Les queda claro? Los evangelios son fundamentales. Los evangelios están llenos de escatología y no solo Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 como se cree originalmente, sino desde el bautismo de Jesús. Eso ya es escatología. ¿Correcto? Un abrazo a todos. Nos vemos. Bendiciones. Capítulo de no más de 50 minutos. Nos vemos el jueves.